Hoy día vamos a compartir la 8ª sesión de mi propuesta sobre desarrollo integral familiar. En la anterior sesión, en la 7ª, uno de los puntos que resalté fue la importancia de la observación como herramienta para ser utilizada en este método del descubrimiento, del autodescubrimiento. La observación como un medio entonces y no como un fin. Hoy quiero agregar algunas cosas más, pero te recordaré que te dije que la observación que yo propongo es una observación con dos recursos que todos los humanos tenemos. El recurso del sistema neuropsicológico. Y el de la conciencia. Y te dije que estos dos recursos tenemos que utilizarlos siempre juntos para entonces estar haciendo lo que yo lo denomino como una observación integral. Pero quiero decirte ahora, por ejemplo, en que cuando yo hablo de una observación integral, no solamente me refiero con respecto al uso de estos dos recursos de tu persona, sino también con respecto a lo que significa la observación de tu ser. O sea, con la número 1, por ejemplo, vamos a observar las cualidades materiales del objeto, las características materiales del objeto. Y con la segunda vamos a descubrir la naturaleza de nuestro ser como ser humano. Los animalitos probablemente también observen, pero no tienen conciencia de sí mismos, no se reconocen como seres. En cambio nosotros sí. A la vez que observamos los aspectos, las características materiales del observable, del objeto, también nos damos cuenta que nosotros somos los que estamos observando. Mira lo que te estoy diciendo. Es una contribución que te invito a darte cuenta, ¿no? A analizarla y a utilizarla de esa manera. Porque con esta observación integral estás logrando acercarte a lo que es una visión correcta de lo que es lo que estás observando. Y esa visión correcta te va a conducir también a una forma de pensar correcta con respecto a ese fenómeno y a una decisión correcta también. ¿Te das cuenta? Cómo es que hay requisitos que hay que conocerlos y utilizarlos, porque no se trata solamente de conocerlos, sino utilizarlos, ejercitarlos, para que se desarrollen a su vez, sean cada vez más manejables. Te digo entonces, y te invito, para que te ejercites en este tipo de observación. ¿Por qué? Porque hay que romper con aquello que sin darnos cuenta lo venimos haciendo. La observación utilizando, por ejemplo, uno de los sentidos, y el más común, el de la vista. Y te explico. Cuando yo era profesor, a mis alumnos les decía, por ejemplo, a ver, quiero que observen y describan este objeto que tengo en la mano. Supongamos el plumón. Sean, profesor, es un plumón. Muy bien, han reconocido que es un plumón. Sigan describiéndome. Tiene una tapa negra. Muy bien. Tiene un cuerpo más largo
blanco, y ahí hay letras escritas, unas figuritas, muy bien. Tiene una forma cilíndrica, muy bien. Y luego les decía a los alumnos, a ver, dígame, esta observación, ¿con qué sentido lo han hecho? ¿Con cuál de sus 5 sentidos? Y llegamos a la conclusión, ellos y yo, por supuesto, de que solamente se utilizaba el sentido de la vista. Y eso es lo que nos pasa. Que no vamos a entonces ver la totalidad, la unidad, la totalidad, la integridad de lo que estamos observando si usamos un solo sentido. Porque este plumón, por ejemplo, no solamente tiene esas características de la forma, sino que también tiene un peso, tiene una parte rugosa acá y una parte que es lisa, que la podemos percibir con otro sentido que es el tacto. Pero a la vez también podemos comprobar que produce un ruido. Entonces estamos utilizando el sentido del oído, ¿me entienden? Y hasta oler y percibir que tiene un olor al plástico y un olor hasta la tinta. Y así. Entonces mi invitación es para que ejercitemos cada uno de nosotros y luego enseñemos a los demás, especialmente a nuestros hijos desde chiquititos, a acostumbrarse a observar con todo lo que tienen como seres humanos, como recursos neuropsicológicos y de conciencia. Eso les va a ayudar entonces a entender, a comprender, a conocer, a saber cómo interactuar con lo que es nuestro contexto objetivo y nuestra misma persona como ser humano. Voy a seguir seguramente conversando con ustedes sobre este mismo tema, pero ahora quiero tocar otro punto más que corresponde a lo que hoy tengo para explicar a ustedes. Y es lo siguiente: es muy importante el darnos cuenta de 2 requisitos en la observación, que son las aptitudes y las actitudes. Y hablo en plural, porque es así, son varias. La aptitud o las aptitudes son las capacidades que nosotros tenemos de habilidades, destrezas, para llevar a cabo esta experiencia de la observación. El de la vista, el del oído, del olfato, ¿no? El del procesamiento mental. Todas esas capacidades son las actitudes que se logran desarrollar, perfeccionar solo con el ejercicio. No hay otra forma. Porque si tú no los ejercitas, no los usas, estás desperdiciando una capacidad que te va, reitero, como te dije en la primera parte, a permitir conocer más de lo que contiene el fenómeno como tal, o lo observable como tal. Y luego la actitud, o las actitudes, porque son varias, es tu posición frente a lo que estás observando. ¿Con qué aptitud emocional, por ejemplo? ¿Con qué interés? ¿Con qué curiosidad? ¿Con qué empatía? En fin, tú asumes esta tarea de la observación. Importante entonces acá, te reitero, que sepas distinguir lo que es una aptitud de una actitud y luego cómo usar en tu ejercicio de observación. Como te dije en alguna oportunidad, te repito, estas son cosas muy elementales, sencillas, como te estoy explicando, para que ojalá te motive y te intereses en investigar y comprobar más en tu propia experiencia sobre la importancia de las aptitudes y las actitudes. Bien, dentro de lo que es la dinámica al interior de nuestra experiencia de vida en el núcleo familiar, creo que también debemos tomar en cuenta lo que lo reconocemos como rituales. Los rituales son formas
establecidas, que tienen inclusive un protocolo determinado, un significado determinado. Pero estos rituales tienen una práctica individual, también una práctica familiar y una práctica más ampliada que yo la denomino como social. Un ritual, por ejemplo, es el de la misa, por decirte así como un ejemplo para partir de ahí, de lo que esto, para dejarme entender de lo que estoy hablándoles. La misa es un ritual porque tiene un protocolo, tiene una forma. Desde que ingresas, por ejemplo, a la iglesia, ya sabes que ahí se va a hacer el ritual de la misa en la iglesia, porque ahí hay el altar, bueno, ahí están los santos de la devoción, y también hay alguien que hace el ritual, que es el sacerdote, ¿no? El presbítero o el curita que nosotros decimos. Y comienza, ¿no?, con todo un proceso, hasta su conclusión, hasta su despedida, bienvenida, etcétera, hasta su despedida. Ese es un ritual, y que se hace con una ocasión determinada. Hay celebraciones especiales, entonces la misa es un ritual especial también en ese sentido. Entendido ya entonces un ritual que, por ejemplo, también lo hacen los que profesan las religiones evangélicas, también tienen su ritual. No le llaman misa, creo que le llaman asambleas, pero hay un pastor que es el que dirige la asamblea y etcétera, ¿no? Y hay un protocolo, un proceso desde que tú ingresas hasta que te sales de la experiencia de la asamblea, ¿ven? A eso me refiero como rituales. Entonces hay rituales individuales, hay rituales familiares y hay rituales sociales. Un ritual, por ejemplo, individual, les digo lo que yo hago, ¿no? Disculpe que me tome como ejemplo. En la mañana cuando me despierto, ¿no?, hago mis movimientos para despertar no solamente mi cuerpo físico, sino también las energías que mueven mi cuerpo físico, lo siento, ¿no? Y si bostezo, ¿no?, porque sé que necesito oxígeno a mi cuerpo y a través del bostezo, ¿no? Luego, en un momento que he hecho despertar, por decirte así, a mi cuerpo biológico, psicológico, también despierto mi conciencia y digo, tengo un día más de vida y tengo las condiciones para hacer cosas durante el día, ¿no? O sea, soy capaz de hacer cosas en el día y agradezco a Dios por este día, por esta oportunidad para hacer cosas, ¿no? Y cosas buenas en todo caso. Luego de allí me voy a la ducha, me doy mi duchazo, ahora sobre todo que estoy aquí en la selva con tanto calor. Y sigo con el ritual, pues, ¿no? Me rasuro, me baño, luego me cambio, etcétera, ¿no? Y me levanto y así, ¿no? Otro ritual que tengo, por ejemplo, es mi siesta, ¿no? Siempre hago mi siesta. Otro ritual que tengo es mi costumbre, ¿no?, de leer, que es también un ritual porque escojo el libro, escojo la lectura o utilizo mi laptop ahí tengo libros, ¿no?, en PDF, escoger qué clase de lectura me va a ayudar a fortalecer lo que yo estoy en ese momento necesitando como ayuda, ¿no? Y así tú puedes descubrir a tu vez qué rituales individuales tienes y tomar conciencia de esos rituales. No son hábitos, ¿no? Los hábitos yo en algún momento te los voy a explicar porque también tienen su importancia y su significado. Te hablo de los rituales. Rituales familiares. Hay un ritual, por ejemplo, en el momento de desayuno, en el almuerzo, en la cena, ¿no?, que se sientan primero todos y la mamá es la que sirve y le ayuda a la hija o uno de los hijos a servir. Luego la oración de la cena de agradecimiento a Dios Padre, ¿no?, pedir la bendición de los alimentos. Y así el agradecimiento a la mamá, muchas gracias mamá, esto, ¿no? Es un ritual. Otro ritual, por ejemplo, cuando sales, dices, me acuerdo de niño, ¿no?
mamá, yo me voy a la escuela, ya hijito, ándate a la escuela, y nos persignaba, ¿no? Es un ritual. Y así, ¿no? Son rituales familiares que te invito a que los identifiques, los reconozcas, los fortalezcas, porque son rituales que te permiten interactuar con la familia de una manera amorosa, armoniosa, en paz, que te nutre efectivamente, que te fortalece a ti como persona y a tu familia como grupo. Otro ritual familiar, por ejemplo, puede ser la celebración de los cumpleaños, ¿no? Que la torta, el happy birthday, ¿no? Y el abrazo al cumpleañero, los regalos y el baile, ¿no? Otro ritual familiar también muy importante, por ejemplo, es el de la Navidad, el del Año Nuevo. ¿Ven? Son rituales que hay que tomarlos en cuenta, te reitero, porque son oportunidades de interactuar de una manera emotiva, buena, que te trae buenos recuerdos, porque inclusive hay fotitos de por medio, ¿ves? Pero hay rituales también sociales, en el que, por ejemplo, actúas fuera ya del campo, del ámbito de tu núcleo familiar. Por ejemplo, en la Navidad, te hablo nuevamente, te digo, soy cajamarquino, con mucho orgullo. Nosotros en Cajamarca acostumbramos a nivel de familia hacer los nacimientos, ¿no? Sacamos ese día, un día determinado, ¿no? Los artefactos, los juguetitos, todo para armar el nacimiento. Y a las 12 de la noche del 25, ¿no? 24 para el 25 sacamos al niño, ¿no? Y comenzamos a cantar los villancicos. Sabiendo esto que sucede en las familias y que nos reconocemos como familias católicas, salimos a visitar estos nacimientos. Ahí está el ritual social. Y la dueña de casa nos recibe pues con mucho cariño, rezamos en su nacimiento y a veces nos invitan a un cafecito con sus rosquitas, con su quesito, ¿no? Interesante. Y el ritual del carnaval pues ni se diga, ¿no? Que armamos grupos familiares, la patrulla familiar o la pandilla familiar, pero pandilla en buena manera, no delincuencial. Y con la guitarra, el acordeón y el violín salimos a cantar, a visitar a los amigos y a las familias, ¿no? Y en cuanto llegamos cantamos, aquí estoy porque he venido, aquí estoy. Si me prestas mala cara, como he venido me voy. Y luego la familia nos recibe con un vaso con chicha de jora, y a veces 3 chichas, chicha de jora, chicha de maní y chicha de maíz morado, ¿no? Y así, al menos en mis tiempos, ¿no? Y luego hacer bailar a los dueños de casa ahí, ¿no? Cantando los carnavales, las serpentinas y tantas cosas, ¿no? Son rituales sociales. Hay rituales cívicos también, como por ejemplo para las fiestas patrias, ¿no? El izamiento de la bandera, el discurso, el desfile, en fin, ¿no? El aniversario del colegio, el aniversario del barrio. ¿Ven ustedes? Hay que diferenciar entonces estos rituales y darle importancia, porque estos rituales nos permiten interactuar al interior de quienes componemos el núcleo familiar, como también el círculo de amigos, el círculo de familiares, cuando es social, o el ritual también individual, ¿no? Bien, voy a explicarles algo más con respecto a esto que he pensado para hoy día. Y es importante también entender el significado de lo que vendría a ser las emociones, a ver, que tiene algo que ver, cierto, con las actitudes, pero quisiera tocar las emociones ahora y más adelante lo voy a tratar en más detalle, simplemente para decirles que las emociones, ¿no?, pueden tener 3 formas de manifestación. Emociones que se manifiestan de una manera dolorosa, ¿no? Dolorosa o dolorosas manifestaciones, ¿no? Emociones con manifestaciones dolorosas. Otro, emociones con manifestaciones de alegría,
de gozo, de felicidad. Y hay otras emociones que nos manifiestan con estados de tranquilidad, de paz, de serenidad. Entonces es importante que también observes tus emociones para ver cómo se manifiestan, como emociones dolorosas, de sufrimiento, que pueden tener origen en un recuerdo, ¿no? En fin, ¿no? De alegría, de gozo, de felicidad, o de paz, tranquilidad, de serenidad. Para que entonces, tomando conciencia de la manifestación de tus emociones, sepas manejar tus emociones. Algo que algunos lo reconocen como inteligencia emocional, ¿no? Cómo manejar las emociones con inteligencia, para que no te hagan daño ni hagas daño a los demás, sino más bien contribuyas también para que el núcleo familiar como conjunto de personas que lo componen compartan sobre todo las emociones de tranquilidad, de felicidad, de gozo, y sepan manejar lo que son las emociones de tristeza que suceden. O sea, no estoy hablando de que siempre hay que buscar las emociones de gozo, de felicidad, y rechazar las que nos producen dolor. No, son manifestaciones naturales, simplemente hay que reconocerlas como tales, asumirlas y en todo caso pues superarlas, ¿no? Bien, he querido conversarte aquí de estas cosas. En la novena voy a continuar con otras algo más. Son 10, como recordarás que te he prometido 10 sesiones en esta etapa de lo que es el desarrollo integral familiar, pero no te olvides siempre este concepto de integral, que hay que tratar de reconocer las capacidades y potencialidades de todo lo que compone nuestra naturaleza individual como ser humano, pero también todo lo que compone como capacidades y también como potencialidades la naturaleza de tu colectivo como núcleo familiar. Muchísimas gracias, hasta aquí y hasta la próxima.